y hemos estado hablando acerca de la psicología espiritual, ¿verdad? Cómo nos comportamos espiritualmente. Y yo espero que esta noche este tema sea de edificación para cada uno de nosotros. El tema se llama El necio destruye relaciones. Amén. Vamos a ver cómo y vamos a ver qué podemos hacer. Ahora, vamos a recordar en las sesiones pasadas habíamos dicho que una persona que es necia no es una persona que sea necia porque sea tonta, sino una persona necia es aquella que sabe que lo que está haciendo está mal y aún así sigue por ese camino. A esa persona le llama necia la Biblia. Ujú. Una persona necia es una persona que se aísla. No le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal. Entonces, por eso es que busca amistades, busca gente que le digan lo que quiera oír. Así que vamos a darle gracias a Dios que si tenemos un amigo o una amiga que nos dice la verdad con amor, aunque esa verdad duela, eso quiere decir que es una persona sabia que nos está mostrando su amor. Entonces nosotros no debemos aislarnos de esa persona, sino acercarnos para escuchar buen consejo. También aprendimos que una persona necia destruye con su lengua. Es una persona que critica, que hace chismes, que es negatividad, que se está quejando y eso también causa que los oyentes pues tengan una actitud negativa también hacia las cosas. También aprendimos que una persona necia confía en murallas falsas, en murallas que son hechas en su mente. Por ejemplo, el dinero. Hablábamos que confiar en el dinero, eso es una muralla falsa, porque hay cosas que nosotros creamos como si fueran ídolos y confiamos. Pueden ser cosas materiales, pueden ser hasta personas, pero cuando no es Dios en lo que realmente confiamos, eso se puede destruir en cualquier momento. Entonces, una persona necia va a hacer sus propias murallas y va a confiar en ellas. Hoy vamos a ver el resultado final de toda esta necedad de alguna manera. Y es en realidad las relaciones destruidas. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios relacional. La Biblia dice que Dios es amor. Y para que haya amor, pues se necesita una relación. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, para que podamos tener relaciones. Entonces el Señor hoy nos dice, no sean necios y aprendan la sabiduría para que ustedes puedan construir relaciones que sean sanas, relaciones que realmente lo honren a Dios como nuestro creador. Amén. Entonces, una de las cosas que destruye las relaciones es cuando nosotros escuchamos una versión de la situación que está pasando. Por ejemplo, dice Proverbios 18:17. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Y yo me he dado cuenta de esto porque cuando hay alguna disputa entre personas, por ejemplo, puede ser en un matrimonio, puede ser en una amistad, en una relación de trabajo. Entonces nosotros escuchamos primero a una persona y cuando escuchamos la versión de esa persona decimos, no, sí, tiene la razón, la otra persona, qué mala, uy, mira qué mal está haciendo. Y empezamos a tener un tipo de juicio en contra de la otra parte. Pero si nosotros escucháramos la otra parte, entenderíamos quizá un poco de lo que está pasando. Pero psicológicamente el cerebro humano se queda con la primera versión que escuchamos y siempre parece ser como si fuera la correcta. El problema con esto es que hay muchas relaciones que se destruyen por juzgar sin antes escuchar a la otra parte. Y eso pasa mucho cuando, por ejemplo, peleamos con alguien o discutimos con alguien. Estamos hablando y decimos nuestro propio punto de vista. Es que esto, es que el otro, es que tú hiciste, es que el otro. Y no escuchamos realmente la versión de la persona que está enfrente. No estamos dispuestos a abrirnos a escuchar su versión. Pero si nos sentáramos a escuchar realmente, a escuchar activamente, es mucho más fácil llegar a un acuerdo y es mucho más fácil entender el porqué de las cosas que cuando nos cerramos completamente. Y esto en psicología
Se llama el sesgo de anclaje, ¿ok? Y esto es el sesgo del primer testimonio, es decir, que nuestra mente se aferra a la primera información que recibe. Y entonces todo lo que escuchamos después lo filtramos a través de esa primera versión. El Señor nos ha dado esta sabiduría para que lo tengamos en cuenta. Ah, ok, lo primero que voy a escuchar es lo primero que se me va a quedar en la mente y lo que me va a parecer correcto. Entonces yo ahí tengo que cambiar un chip, yo ahí tengo que pensar activamente, no, no voy a tomar una decisión, no voy a juzgar sin antes escuchar la otra parte, sin antes ver todo en su contexto. Y eso nos va a hacer personas sabias porque nos va a ayudar a no reaccionar antes de ver todo lo que está pasando, antes de escuchar a la otra persona. Una cosa que yo les he dicho varias veces, cuando se enojen, cuando estemos en una situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es respirar. Esos 2 segundos nos van a ayudar a detenernos y a no querer exponer solamente nuestra propia opinión, porque eso es lo que hace una persona necia, expresa su propia opinión y no está dispuesta a escuchar. Pero si nosotros nos detenemos y escuchamos, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no hemos visto y muchas cosas que quizá tengan la explicación de lo que está pasando y es mucho más fácil encontrar una solución a eso. Amén. Ahora. ¿Por qué nos tenemos que detener antes de hablar? Porque dice el Proverbio 18:19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Cuando nosotros explotamos, cuando nosotros decimos y ofendemos a alguien, va a ser mucho más difícil ganarlos de vuelta. Va a ser mucho más difícil que nos ganemos su confianza de vuelta. Entonces, nosotros hay que primero pensar lo que vamos a decir. Pero, ¿por qué es tan difícil restaurar una relación rota? Porque la ofensa no solo rompe la confianza, sino que levanta murallas de protección que la persona herida no quiere volver a bajar. Entonces, el Señor esta noche nos pregunta, ¿has levantado murallas contra alguien que te lastimó? Piénsenlo de esta manera. Dios es amor y Dios quiere que amemos y que nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Pero el amor es algo que tiene que fluir. Imaginen el amor como agua. Si el agua no fluye, el agua se va a estancar, se va a apestar, se va a echar a perder y no va a ser pura, no va a servir de nada. Dios quiere que nuestro amor fluya. Cuando nosotros ponemos una muralla, cuando alguien nos ha ofendido, lo que hacemos es levantar una muralla. Ponemos una distancia entre la persona que nos ofendió y eso es lo hacemos para protegernos, para que no nos vuelva a lastimar, para que no nos vuelvan a causar daño. Pero al momento que nosotros levantamos una muralla, ese amor que nosotros tenemos ya no puede fluir ni a la persona que nos lastimó y quizá a otras, porque esa muralla no nada más es para la persona que nos lastimó, sino que estamos a la defensiva con cualquier persona. Y entonces eso evita que ese amor que hay dentro de nosotros fluya. Y cuando no fluye el amor dentro del alma se apesta, se estanca. Y entonces cuando salen palabras de nuestro corazón, son palabras llenas de rencor, son palabras llenas de odio, son palabras llenas de quejas, son palabras de negatividad. Y eso lo que va a hacer es derramar agua podrida por todos lados que no nos va a traer nada de vuelta. Y al contrario, va a ser peor porque ahora nosotros nos vamos a volver los ofensores hacia otras personas que ni siquiera quizá tienen la culpa de la situación que estemos pasando. Ahora, hay 2 tipos de amigos, que aquí es donde nosotros tenemos que revertir, si es que hay algo de eso dentro de nosotros, tenemos que volvernos un tipo de amigo, un tipo de persona. Y esto es lo que Dios quiere. Dice Proverbios 18:24. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Entonces, hay 2 tipos de personas como amigas.
como gente con la que uno se puede relacionar. Y no nada más un amigo, podemos estar hablando de familia, podemos estar hablando de gente que trabaja junta, un matrimonio, ¿ok? Entonces dice aquí que el amigo falso es alguien que parece cercano, pero destruye. ¿Cómo destruye? Principalmente con sus palabras. ¿Por qué? Porque chismea, juzga, tiene críticas destructivas, sus palabras no edifican, destruyen literalmente. Y cuando hay una crisis, o desaparece. Así que se van a dar cuenta de que un amigo no es verdadero cuando ustedes necesiten algo y el amigo ya no está. Pero hay un amigo verdadero, hay un tipo de persona que Dios quiere que seamos, aún dentro de una situación difícil. Y ese es un amigo más leal que un hermano. Edifica. Las palabras que dicen no son destructivas, sino que confronta con amor. Si hay una situación difícil, se tiene que confrontar con amor, con verdad y estar dispuestos a escuchar a la otra persona. Un amigo verdadero es alguien que cubre faltas, es decir, alguien que aprende a perdonar, porque cuando perdonamos estamos derrumbando quizá alguna muralla que ya habíamos puesto. Pero si podemos perdonar cuando nos ofenden, eso quiere decir que no vamos a levantar murallas y ese amor que tenemos va a empezar a fluir y va a empezar a fluir de vuelta y eso lo va a ver Dios y nos va a bendecir y nos va a ayudar a tener una vida mucho más armónica, mucho más plena con nuestras relaciones. Dice aquí que el amigo verdadero nace para la adversidad. Para nosotros es muy fácil estar con gente cuando estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hay problemas? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde tenemos que ser fieles? Aquí dice que el amigo verdadero nació para la adversidad. Si nosotros tenemos una relación que es importante, tenemos que cuidarla y estar ahí aún en la adversidad. Y yo creo que cuando pasan situaciones difíciles en cuanto a relaciones, lo que Dios primero nos está diciendo es, vete tú mismo. Deja de ver a lo de afuera, deja de ver los problemas, mírate a tú mismo, mira tu corazón, ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿Eres una persona necia o eres una persona sabia? Porque cuando hay situaciones difíciles, de hecho, son oportunidades. Y son oportunidades de que seamos transformados. Tenemos que empezar con nosotros mismos, porque si empezamos con lo de afuera, eso no va a solucionar nada. Porque digamos que tengo un problema con una persona, y yo me alejo de esa persona y entonces pareciera que el problema se acabó. Pero me voy a dar cuenta después que cuando esté yo con otra persona, va a surgir otro problema. Y eso quiere decir que el problema quizá no era tanto la otra persona, sino lo que yo traigo dentro. Entonces, Dios quiere que nos veamos primero a nosotros mismos. Y yo sé que estas palabras quizás son fuertes, son difíciles de aceptar, pero es un camino que yo misma he vivido y yo he visto cómo la bendición del Señor llega a nuestras vidas cuando somos humildes y aceptamos primero nuestras propias faltas y después ya todo empieza a fluir como debería. Así que esta noche el Señor quiere que nos veamos a nosotros mismos y nos analicemos y si estamos pasando por una situación difícil, es una oportunidad, no es una desgracia, no es algo para proponer las murallas, no es para juzgar a nadie, sino Dios nos está diciendo, quiero transformar tu carácter primero. ¿Y saben qué pasa? Que cuando nosotros nos comportamos humildemente, nos entregamos al Señor, dejamos que Él empiece a transformarnos, empiezan las cosas a cambiar afuera, como por arte de magia. Y eso es el milagro que Dios hace en las situaciones. Cuando empezamos a nosotros a cambiar, el Señor empieza a cambiar lo de afuera. Y ahí es cuando vemos un milagro y que de verdad el Señor es poderoso. Pero si nosotros tratamos de cambiarlo de afuera, de componerlo de afuera, o simplemente nos alejamos, los problemas van a seguir. Puede ser que otro tipo de problema, pero el problema va a seguir ahí, porque en realidad lo que hay que cambiar es adentro, no empezar con lo de afuera. Entonces, hay que recordar esto, por favor, que el necio se aísla por egoísmo y que la ofensa levanta murallas entre amigos, entre personas, pero hay un amigo más leal que un hermano. Y entonces,
este capítulo 18, de alguna manera podemos cerrar el tema que estábamos hablando acerca de la psicología espiritual. Amén. Así que es más fácil prevenir la ofensa que reparar la relación. Así que debemos escuchar ambas versiones, no juzgar sin investigar bien. Debemos aprender a perdonar, a cubrir faltas con amor, a ser el amigo que no suelta aún en las dificultades. Y la sabiduría no solo nos hace mejores personas, sino que nos hace mejores amigos, nos hace tener mejores relaciones. Cuando nos toque vivir una situación difícil en cuanto a una relación, lo primero que tengo que hacer no es decir, me voy a ir, voy a dejar, me voy a cambiar de trabajo, me voy a ir de la ciudad. No, sino lo que tenemos que hacer es, Dios mío, me está pasando esto. Ir con el Señor, ir a Dios en oración y decirle exactamente cómo nos sentimos. Señor, me está pasando esto, tengo este problema con esta persona, no sé qué hacer. ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Por qué esta situación está pasando en mi vida? ¿Cómo quieres transformarme? Ayúdame, por favor, a verme primero a mí y después ayúdame, Señor, a pasar esta situación. ¿Qué quieres que haga? Y cuando leemos la palabra, cuando oramos, Dios nos empieza a hablar y nos empieza a dar estrategias y soluciones para esos problemas y se van a dar cuenta que todo va a tener un final feliz. Se los puedo asegurar. Así que debemos confiar en el Señor. Amén.